Muy bien, damos la bienvenida a nuestro Padre Dios, a su Hijo amado y al Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de juicio y de justicia, y a la corte celestial, y también a, a los otros mundos, en la cual están en este conflicto, mirando el conflicto cómico, cómo los hijos de Dios vencen el pecado con la ayuda de Dios, por su gracia, por su Espíritu Santo, y cómo es esa gran guerra y cómo es derrotado Satanás. Ya vieron en el primer evento que Cristo venció a Satanás. Ahora ven en el segundo evento cómo los hijos de Dios, la iglesia del Señor, los fieles, la militante, la que todavía no es triunfante, pero la militante, aunque sea militante, no anda en los pecados de transgresión, anda en los pecados de ignorancia, mas no en los de transgresión. Por tal razón no puede justificar ningún pecado, ninguna falacia, ni defender el pecado por ningún lado, sino defender la verdad en su vida viviéndola. Vamos a orar para que el cielo nos ayude y este mensaje que va a llegar a muchos lugares pueda ser de gran bendición al oyente, al sincero, al que está pendiente, aprendiendo, que quiere aprender del Señor, que es manso y humilde. Señor, ayúdenos a ser fieles a ti. Bendícenos para hacer tu voluntad y no la nuestra. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine y nos ayude a entender tu palabra y que nunca nos quedemos quietos, sino siempre progresemos en las cosas espirituales. Así en las cosas materiales no nos vaya muy bien. No sea su voluntad que sus hijos tengan plata por amor a nosotros mismos, para ayudarnos a pulir nuestro carácter. Ayúdenos a aceptar que estando al lado tuyo estaremos confiados, así venga cualquier conflicto, que venga cualquier dificultad, estaremos confiados como un león. Mas el impío está inquieto, el impío no tiene paz ni de día ni de noche, ni con plata, y sin plata peor, se desespera más. Ayúdanos, Señor, a hacer la línea de marcación entre el que vive para ti y el que no vive. Que se vea la diferencia, aunque Satanás no quiere hacerla ver, quiere hacer ver que todos son iguales, que el justo es igual como el impío, hacer ver al justo como el malo y al malo hacerlo ver como el bueno. Ayúdanos, Señor, hoy a través de tu palabra poder entenderla en Salmos 32 y en el Salmos 34, 32, 10 y 34, 19, para que veamos esa gran diferencia qué es el impío y qué es un hijo de Dios justo y qué pasa. ¿Qué aflicciones tiene el impío y qué aflicciones tienen los hijos tuyos que te amamos? Guíanos a entender, Señor, porque el mundo no lo entiende, el mundo está confundido, el mundo no sabe quién es el justo, quién es el que vive de acuerdo, quién es un hijo de Dios que le sirve. Y por esa razón se confunde mucho. Pero Señor, ayúdenos a que se vea el trigo y se vea la cizaña, la luz se vea bien y las tinieblas también. Ayúdenos, Señor, a saber que el que está contigo, el que no está contigo esparrama, no recoge, pero el que estamos contigo recogemos y nunca esparramamos. Nunca despreciamos las perlas de tu palabra. Ayúdenos a entender el mensaje y bendice a los fieles, a los sinceros que escuchen este mensaje. Guíalos y despiértales, Señor, para que esos centinelas puedan proclamar el mensaje tal como está en Jesús, sin ningún prejuicio. En Jesús por nuestros pecados. Amén y amén. Bien, hermanos, amigos que nos acompañan en esta mañana, en este mensaje de restauración espiritual. Hoy vamos a hablar algo importante. Hoy vamos a hablar de las muchas dificultades que le viene al impío. ¿Qué es un impío? Un impío es una persona que no obedece a Dios, que es como el mulo, como el caballo, que no obedece, anda como ve que los demás anden. No hace caso a las advertencias de Dios, no obedece lo que Dios dice en su palabra. Tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 y piensa que eso tiene poderes que lo van a cambiar y no obedece a las advertencias del cielo, a los juicios de Dios, no acata las leyes de Dios. Acata las leyes del mundo porque Él es del mundo, pero no las de Dios. El impío puede estar afuera como puede estar dentro de una iglesia. A nosotros nos han dicho que el impío es aquel que carga armas nomás. Pero el impío también puede no cargar armas y estar dentro de una iglesia sirviendo. El impío puede ser un pastor,
porque la Biblia nos demuestra cómo los escribas y fariseos eran impíos, los jebuseos eran impíos, los judíos, muchos judíos fueron impíos porque persiguieron a Cristo, mataron los profetas. Entonces, el impío a veces nos lo muestra. Satanás quiere hacernos ver el impío solamente de una sola parte y que no revisemos nuestra vida, que nosotros, si no estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos llegar a ser un impío. Y en Filipenses 3:18, Pablo lo definió de esta forma. Él dijo, y ustedes lo pueden leer en su palabra, la palabra del Señor, créanle a la palabra de Dios. Pablo, llorando, angustiado, dijo que muchos por ahí eran enemigos de la cruz. Entonces no son pocos, son muchos enemigos de la cruz. ¿Cuándo usted se vuelve enemigo de la cruz? Cuando usted no quiere llevar la vida como Dios desea que la lleve. Cuando usted no se rige de acuerdo a la palabra de Dios. En ese momento usted se vuelve un impío, no quiere cargar la cruz, porque la cruz es vergüenza. Cuando se lleva la cruz de Cristo, eso trae dolor, eso trae vergüenza, porque qué irá el vecino, qué irá mi amigo, qué irá mi esposa, qué irá mis hijos. Y entonces prefiere mejor irse detrás de los hijos, detrás del vecino, detrás de sus amigos, detrás del mundo, detrás de sus gobiernos, esperando progresar dentro de su gobierno y no esperan el Señor. Ese es un enemigo. Y entonces no ayuna, no ora. Y si ayuna lo hace como rutinario, como para que lo vean, como para que la gente lo avalore, pero no hace el ayuno para estar constreñido ante Dios, para amar más las verdades, para apreciar más estas verdades, para saber más del Señor, para no ofender al soberano, sino hace un ayuno para ser visto por los hombres, da cosas para ser visto por los hombres, ayuda para ser vistos, canta en tu iglesia para ser vistos. Entonces, un impío es aquel que no ama la ley de Dios en su corazón ni en su mente, la profana, la pisotea, hace sendas antiguas, hace sendas torcidas, no vive de acuerdo al plan que Dios ha dejado de cómo cuidar nuestra salud, destruye su cuerpo, viste como el mundo, come como el mundo, habla como el mundo, celebra como el mundo. Eso es un impío. Entonces, el impío que la Biblia nos habla está referenciando a dos tipos de personas. Al impío que vive desprevenido en el mundo, ¿sí? En el mundo, que anda con armas, metiendo miedo, metiendo temor, buscando plata como sea, aliándose con varias personas para delinquir, para cómo robar, cómo hacer daño a la humanidad, cómo poder robarle a la gente la platica de muchas formas, a través de las drogas, a través de los medicamentos, a través de los malos negocios, de muchas formas, o con armas, o asaltarlos, o secuestrarlos, o robarlos. Busca la forma de aliarse con otros para amedrentar a la víctima. El impío no es ese que dice que ama a Dios y solamente lo pronuncia en su boca, pero en su corazón está lejos de Dios. En su corazón no hay Dios. En su mente no está Dios. En su corazón no gobierna Cristo. Gobierna el enemigo. Gobierna los espíritus del maligno. Ese impío siempre rechaza la palabra de Dios, rechaza la luz, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es un impío. Viste como el mundo, come como el mundo, habla como el mundo, celebra todo lo que el mundo le da. Lo que el mundo pide, él lo hace. El mundo les ofrece fútbol, les ofrece naipe, les ofrece fuego, entretenimiento, les ofrece plata. El mundo les ofrece pensiones, les ofrece chequera, les ofrece carros, les ofrece tener negocios, les ofrece cómo derrumbar o cómo derrumbar un reino. El mundo les da dinero con el fin de que no busquen de Dios, no oren a Dios, no estudien su palabra, no vivan de acuerdo a su palabra. Entonces, ese es el impío, el que si le tocó adulterar, adultera, y le toca robar, roba, si le toca matar, mata, si le toca pelear, pelea, odia, no hay sino odio. En el impío no hay sino odio. Mire, una de las características que se puede ver claro en un impío es que odia, a todo momento odio, guarda rencor, pelea, contiendas,
habita en conflictos, no hay paz en su corazón, su carácter se ve, el carácter del enemigo. Aunque trate de aparentar lo que es muy amable, muy cortés, el impío se disfraza mucho, es cortés mientras atrapa a la víctima. Mientras pide un favor, es amable, pero después en su carácter se ve, a su andar, su manera de ser, no es saludable. Es saludable solamente en los templos, en las iglesias, para aparentar, pero por fuera no saluda a nadie. Ese es un impío. El impío es el que sabotea las cosas de Dios en su casa, en su familia. No se ve orden en su casa. Ese es un impío. Es aquel que no se guía por la palabra de Dios. Más un hijo de Dios es aquel que honra a Dios en todo. Entonces yo quiero que miremos la palabra de Dios, cómo es una dicha tan maravillosa que Dios ha dado a aquel que se aparta del pecado. El impío no se aparta del pecado, el impío aparenta apartarse del pecado. Confiesa los pecados a un hombre. Se le arrodilla a un hombre, se le arrodilla a una imagen, se le obliga a un gobierno, se le obliga a una esposa o un hijo para que le dé plata o para lograr algo, un objeto en la persona o un deseo sexual. El impío toma de todo, toma licor, cerveza, cigarrillo, así sea una cerveza, es un impío. El impío le es fácil comer de todo, lo que Dios ha prohibido él se lo come, él desafía las leyes de Dios. Por eso cuando un cristiano hace estas cosas, es un impío, no puede decir que es cristiano. Cuando un impío viste como el mundo, es un impío, no puede decir que es cristiano. Cuando un impío obra mal, cuando una persona que va a una iglesia obra mal, está obrando como un impío, no como un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios no le va a hacer daño a nadie, no le quita a nadie nada. Es honrado, es respetuoso, paga sus deudas, paga, entrega y devuelve lo que debe. Un impío no devuelve nada, un impío no, si debe no paga. Antes pasan los años y le echa tierra. Un justo no hace eso. Un justo puede que no tenga plata para pagar, pero en el momento que llega, le clama a Dios, le pide a Dios que le dé, Dios le da, va y paga. Se le puede olvidar al justo pagar, pero el Espíritu Santo le recuerda y va y paga. Pide disculpas, pide perdón por el daño que hizo. El impío no. El impío se justifica. El impío cae en adulterio y antes justifica el pecado. Fue que ella me indujo. El justo no. El justo se arrepiente y pide perdón y le da vergüenza con Dios por lo que hizo, por quebrantar su ley. El impío viola el sábado y sigue trabajando los sábados y sabe que está violando la ley de Dios y él justifica que es que Dios es amor y que yo no tengo nada que comer, entonces me toca trabajar. Él justifica las deudas, él le gusta estar metido en deuda. Él tiene negocios grandes por deudas, edificios grandes por deudas. Él se mete en problemas. El justo no se mete en problemas. Si al justo lo meten en problemas, que es muy distinto, pero él no se mete por sí mismo en problemas. Salmos 32 dice, dichoso aquel a quien es perdonado sus transgresiones y cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Es dichoso, es feliz. Dios dice, dichoso el que se aparta del pecado. El impío no se aparta del pecado porque él sigue practicándolo. A él no le importa apartarse del pecado. Él quiere vivir agradando al mundo. Él pide perdón cuando él ve que ya lo van a echar a una cárcel. Entonces llora. Pero es como estrategias. Él busca estrategias. O llora porque un dolor en sus piernas, en su enfermedad, le vino un dolor y entonces llora a Dios para que Dios lo perdone, pero es como estrategia, mientras se le quita el dolor, después de que se le quita el dolor, él sigue en la misma, porque es un impío. Busca estrategias para cómo evadir las leyes y cómo poder librarse del castigo. Así lo hizo Faraón. Faraón pidió perdón a Moisés mientras se liberaba de los castigos de Dios. Así hace la gente impío del mundo. Pide a Dios que le perdone porque comió algo y le cayó mal, pero no reconoce, oye, esto me cayó mal, no lo debo hacer, perdóneme Señor porque estoy dañando mi salud y no lo voy a volver a hacer, ayúdeme Señor Espíritu Santo, recuérdeme. No, él pide perdón, él pide porque ya ve que ya no es capaz del dolor, le tocó ir a una UCI, pero sale de la UCI y sale otra vez alentadito y vuelve otra vez a lo mismo, es como el mulo.
vuelve y sufre por su negligencia, porque es impío, porque él piensa que puede jugar con lo de Dios. Él busca estrategia, él es amable por estrategia, por el negocio. Pone gente amable en sus negocios mientras atrapa a las víctimas. Pero él sabe que lleva el veneno, él sabe que lleva el engaño con lo que está ofreciendo. Pero es amable, pone gente seria, pone gente para que crean. Y eso lo vemos mucho en los políticos. Vemos mucho en la gente que se mete en la política, cómo engaña a la gente. Y cómo son amables en el momento de política, los abraza a los abuelos, le da besitos, le da mercado, le paga el recibo, los lleva al médico, le pone abogado, los ayuda, le ayuda a pavimentar la carretera, le ayuda a hacer la casa, le ayuda a la cañería, lo intercede, lo defiende, eso hace muchas cosas, le hace peticiones, le hace tutelas. Bueno, ¿qué no busca? Estrategias con el fin de que la gente vea que él es muy bueno y los engaña. Y después de que ya ganan, se olvidaron de aquellos que fueron y hablaron por ellos, porque hablaban era, no, él me ayudó en esto, él me ayudó, es muy buena persona. Eso hace el impío, engaña. Y eso es lo que hemos visto con nuestros gobiernos, nos engañan a todo momento. Ni aún pagándoseles con los impuestos, trabajan honestamente porque son impíos, porque lo único que hacen es recibir plata de la cerveza, del trago, del vicio, de la marihuana, del bazuco, de los cigarrillos, de todo lo que hace daño, de las maquinitas, de los juegos de azar, de los cantantes reciben impuestos grandes para llenar sus arcas. Entonces, ¿cómo pueden reprender el mundo el pecado? ¿Cómo el impío puede reprender el pecado si es que él vive recibiendo plata del mismo pecado? Y acá dice, dichoso el que abandona el pecado, el que se aparta del pecado. Entonces, ¿cómo puede usted confiar en un gobierno o en unos dirigentes? ¿O cómo usted puede confiar en un dirigente religioso que solo le importa vivir bien, en buena plata, en buenos carros, en buenas pensiones? ¿Cómo usted puede confiar en el hombre? El Señor dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchos han confiado en sus gobiernos, otros han confiado en sus líderes religiosos, creyendo que es la solución y buscan es plata, porque nos hablan es de plata. Nos habla es que Dios bendice en plata, pero no nos habla que Dios bendice ayudándonos a apartarnos del pecado. Que Dios bendice al dador alegre, aquel que da, le entrega a Dios el corazón con alegría, recibe la palabra con alegría, se aparta de la maldad. Eso no nos hablan. Nos hablan es de plata y la gente sigue a los líderes por plata. A los líderes religiosos siguen a los ricos por plata, buscando de los ricos trabajos, buscando oportunidades. Y los ricos buscan muchas estrategias, muchas empresas para aprovecharse del obrero. No le paga lo que justo, los pone a trabajar el doble. Y el que tiene necesidad piensa que el rico es muy buena persona porque él genera mucho empleo. Y sí, genera mucho empleo, pero para llenar sus arcas. Pero Dios le va a pedir cuentas tanto a nuestros gobiernos. A Dios no le va a quedar grande nada. A los de Bavaria, a los que venden licor, a los que venden, a los jíbaros de Colombia, a todo el mundo, a todos los que venden licor en todo el mundo, las empresas, a las empresas de medios de comunicaciones, que engañan también a los presentadores de televisiones, que deberían de estar presentando estas verdades, el juicio investigador, presentando lo de Dios, dándole al pueblo para que se aparten del pecado. Por plata presentan puras cosas que le atraen al ser humano para destruirlos. Los de vanguardia, que deberían de estar anunciando las verdades de la venida del Señor Jesús, están presentando puras cosas del mundo donde les da plata. A los del tiempo, todas esas empresas que se han enriquecido, las empresas de modas, las empresas de alimentos, los que han dañado los alimentos originales, le han quitado todo para llevar al pueblo esos alimentos que ya no tienen nutrientes. Dios le va a pedir cuenta. Los que han hecho zapatos de diferentes costos, desde más caro hasta más barato, con el fin de llenar las arcas, Dios les va a pedir cuenta. A nadie, a Dios no le va a escapar nada. A los que han hecho vehículos tan costosos, todo lo que han hecho plata, costillas del pobre, Dios le va a pedir cuenta. Entonces, lo que Dios quiere es que nos apartemos del pecado. Ese es el problema, el pecado es lo que ha dañado. En un principio Dios hizo, en Génesis 1:29 nos dio el alimento que comiéramos antes del pecado, fue que comiéramos frutas y frutos secos. Ese fue el alimento que Dios diseñó para este cuerpo. Después del pecado, Génesis 3:18, ahí el Señor colocó la verdura, el aguacate, las papas, la yuca, todo lo que ustedes ven, las hortalizas,
para que comiéramos, la zanahoria, todas esas cosas buenísimas, Dios las puso en proporción para el ser humano. Después del pecado vino los cardos, vino las espinas. Ya el hombre tenía que trabajar y se iba a encontrar con la serpiente, ya no mansa, sino con la serpiente, con veneno que mataría al ser humano y lo haría sufrir, con los escorpiones, con las espinas, que al trabajar se cortarían, con el pasto que cortaría sus manos, con las herramientas, con sitios bastante peligrosos, con muchas dificultades para poder sembrar. El pecado ha traído muchos problemas. Por eso el Señor dice, dichoso el que se aparta del pecado. El Señor tiene preparado el Edén para ti y para mí, para que disfrutemos por la eternidad donde no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza. No, vale la pena prepararnos, vale la pena sufrir en este mundo mientras el Señor nos da la victoria. Los siervos de Dios sufriremos a todo momento por llevar las verdades en el corazón. Y continúo con el texto en el 32 y les invito a que lo sigan leyendo. En el 32:10 dice, muchos son los dolores del impío, pero el constante amor del Señor rodea al que confía en Él. Alegraos en el Señor, gozaos justos, cantar todos vosotros los rectos de corazón. Dios nos invita a ser rectos cuando no somos rectos de corazón. Por eso montamos empresas para tumbar al pobre, a la viuda. Hoy muchas empresas se montan con estrategias, pero es para engañar. La propaganda son puros engaños. Propaganda, el 99% es puras mentiras. Por eso se llama propaganda. Es un medio para engañar a la gente, inducirlos, hacerles ver que le van a dar ventajas cuando lo que le están vendiendo son puras desventajas para su misma salud. Hoy se le da propaganda, se pagan muchas millonadas en la propaganda y los dueños de la televisión van a tener que darle cuentas a Dios porque se han prestado estos medios para engañar a los ciudadanos, engañar a los pobres, a la gente. Y aquí son engañados todos. Una empresa presenta un producto y engaña a unos ricos. Y unos ricos con lo que presenta engañan a otros ricos y pobres. Y ahí caen todos. Pero aquí es de esta forma que Satanás ha dado plata al ser humano. Por eso el impío tiene plata. Si no, mire los jíbaros cómo tienen plata. Mire los gobiernos cómo se llenan de plata. Mira los líderes religiosos cómo tienen plata. Eso aquí no se escapa. Porque todos buscan los 3 pecados de moda. El amor, el orgullo, el egoísmo y la avaricia. Plata. Usted no le ve sino plata. No le ve sino atavios por fuera. Que lo vean, lo halaguen. Cómo viste bien, cómo utilizar lociones finas. Y cómo tiene joyas, cómo tiene anillos de matrimonio. Cómo la dama se viste bien, se ve bonita. Esa predicadora, esa esposa del pastor. Cómo se ve con ese pelo planchado, pintado. Cómo hace maromas con su cuerpo. Cómo se hace cirugías para mandar a agrandar sus senos, sus partes íntimas, cómo muestra su cuerpo, cómo ese hombre bien elegante parece un muñeco de vitrina. Hoy se presenta eso, la sexualidad por todos los lados, la plata. Y entonces con la plata creemos que es Dios el que está bien. El impío tiene la plata hoy. El impío gobierna la tierra a su forma, en su orgullo. Maneja los comercios, el impío es el que está manejando todo. Dios solamente está mirándolo, cómo actúa, cómo está haciendo y cómo están haciendo aquellos que dicen que lo aman. Si están haciendo igual que el impío, llenándose de plata, llenando las arcas de plata y engañando al pueblo y no dándole el plan de la palabra de Dios, no orientándolos con la palabra de Dios, no llevándolos a la palabra de Dios, no llevándolos a tener el Espíritu Santo para que venzan al pecado, sino llevándolos al pueblo de Dios a que sigan comiendo lo mismo que el mundo les destruye, a que vistan como el mundo, a que se atavien como el mundo, que muestren todo lo exterior y lo interior tapadito. Lo interior, Dios es amor y sigo pecando. A Dios le interesa es lo que hay dentro del corazón. Y de lo que hay de adentro es lo que se muestra afuera. Por su fruto los conoceréis, dijo el Señor. Dios pedirá cuentas al mundo entero, pero le pedirá cuentas también a los religiosos, a los responsables, aquellos que tomaron la palabra de Dios muy liviana y fueron muy indolentes y se llenaron de plata, engañaron al pueblo, taparon la verdad, dejaron la verdad debajo del escombro para venirle a hablar a la gente lo mismo que le hablaba el mundo, de cumpleaños, de celebrarles los años, de halagarlos, de ayudarle a decir que vayan, estudien, que hagan una tesis, que hagan un diplomado, que hagan
hagan un curso por el SENA para que tengan plata, porque si no tienen curso y no estudian, no tienen plata. Los induce al mundo, los inducen a tener plata, no los inducen a ir a la palabra de Dios, a arrepentirse, a apartarse, a entregarle el corazón a Dios, sino los inducen es a seguir el mismo rumbo del mundo y a envidiar el mundo para tener plata. El mundo tiene plata, los magnates tienen plata. Y muchos se preguntan, pero ¿por qué al impío, mire cómo le va bien? Y a pesar de que él no estaba honrando a Dios, mire, le va bien entre comillas, porque ese impío no tiene paz, no tiene tranquilidad. Y si no, mire cuántos guardaespaldas tiene el dueño de Bavaria, cuántos guardaespaldas tienen los políticos. O no vemos por la televisión como dicen que cuando un procurador le dieron tantos guardaespaldas a un procurador, al alcalde tantos guardaespaldas, la policía al lado de ellos, a los mismos jefes militares no los tienen vigilados con la policía o vigilados con el mismo ejército, viven en esos apartamentos vigilados por ellos. ¿No vemos acaso cuando andamos, vemos policías salvaguardando a los funcionarios públicos, protegiéndolos porque están en riesgos? Porque no tienen paz. Tienen plata, pero no tienen salud, no tienen felicidad. Y entonces ellos piensan que la felicidad es ir a quemar la plata en fiestas, celebrar el año a sus hijos, quemar plata en pólvora, en la ropa, en los carros, cambiar carros cada un año, cambiar la casa cada año, todo lo que salga nueva. Entonces cambio mi casa. Puras novedades. Ese es el mundo, puras novedades, pura curiosidad. Y de esa forma Satanás enriquece a otros, le quita plata al uno para enriquecer a otro y hacer ver que es Dios el que está bendiciendo al impío. Dios no puede bendecir al impío. El impío lo único que tiene es que apartarse del pecado e ir al Señor. Dios está dispuesto con los brazos abiertos a ayudarlo. Es más, ni siquiera le puede dar protección Dios al impío. Por eso el impío busca su propia protección, paga guardaespaldas especializados para que lo cuiden, lo guarden, porque la confianza de él es en el ser humano. Porque él sabe que él no tiene protección de Dios. Él habla que Dios se echa a la cruz, va a una iglesia, pero él sabe que él anda mal. Él está maquinando cómo tumbar a la gente. Sus negocios son con engaño, con mentiras. Lo mismo es con el impío religioso. El impío religioso tampoco puede tener protección, porque el Salmos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No dice que está alrededor de los que sabotean, se la pasan engañando a la gente, tapándole la verdad. Dios no puede darle seguridad a un impío que esté afuera o esté adentro, dentro de una iglesia, aparentando y engañando a la gente. La protección sola es exclusiva para sus siervos, para sus hijos. Y eso lo dice Salmos 32. 11 dice, alegraos en el Señor y gozaos el justo, cantar todos vosotros los rectos de corazón. El Señor no puede darle protección al que no es recto. Solo aquel impío que reconozca como el ladrón en la cruz reconoció y se aparte del pecado y deje entrar a Cristo en su corazón, el Señor le perdona, lo hace dichoso y lo ayuda, porque él tomó la decisión de alejarse de lo malo, de lo imperfecto, de lo inrecto, para vivir la vida recta, una vida de un corazón correcto, limpio, una vida de santidad como Dios desea. Así que esto es importante que lo tengamos bien en cuenta. Lean Salmos 34, 19 y se va a dar cuenta que el justo también va a tener muchas aflicciones, pero de todas esas el Señor lo librará. De todas esas el Señor lo librará. Entonces, el justo y el impío, Satanás lo hace ver igual, pero para Dios no es igual. ¿Por qué Dios permite que sufran los justos? Hermanos, porque Dios es la forma de pulir el carácter de los justos, que sufran acá para que se dé cuenta cómo es tan terrible el pecado, la maldición del pecado que a él le tocó llevar, cómo a él le tocó confrontar al mismo enemigo. Por eso lo permite. Y por eso Satanás se goza en hacerle la vida imposible a los hijos de Dios. Por eso cuando usted se entrega a Dios, la vida se le pone un poco más difícil. Si antes tomaba y ahora no toma, ahora no tiene ni plata. Oye, pero debería tener más. Pero es que aquí nos han enseñado a tener plata, que la bendición es plata. Pero la bendición es salud, es vivir para Dios, es ser fiel, hacerle bien a mi prójimo, amar a mi prójimo, obedecerle a Dios sobre todas las cosas. Es vivir de acuerdo al plan divino, es vivir de acuerdo a la voluntad divina. Entonces, cuando nosotros no entendemos esto,
Por eso cuando nos entregamos al Señor se nos vienen pruebas, dificultades, luchas, sin trabajo, sin plata, ni para pagar el recibo, ni para ropa, ni para nada. Y entonces ahí es donde muchos se aprovechan y dicen, oye, pero mira, ¿y usted qué está pasando? Dios te está maldiciendo a ti porque tú mires, debería estar mejor que nosotros. Si usted no toma, debería tener más plata porque